Buenas tardes, mis muy apreciados hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes. Estamos nuevamente aquí desde la montaña de Jarabacoa, Constanza. La pita Paso Bajito, con nuestro hermano pastor Leonardo Robles. Y es más o menos un asunto de unas preguntas del tema que estuvimos disfrutando esta mañana acerca de ataques sobre los ataques de los demonios, y en un punto en específico, porque sabemos que las cosas que Satanás tiene para este tiempo van a ser todas desenmascaradas, y los eventos van a dar signos de que sí es cierto que la Escritura está hablando de que Cristo está a las puertas. Y hay una pregunta en especial que quiero hacerle a mi hermano pastor, que me llamó mucho la atención, y fue acerca de las puertas abiertas del año del jubileo que comenzó el año pasado, con el Papa Francisco abriendo las puertas, no una sola, sino varias puertas en el Vaticano. Y llama la atención que Alice Bailey y también Elena Blavatsky hablaron acerca de que iban a haber acontecimientos importantes para el 2025, y específicamente el año de los demonios. Entonces, me gustaría saber qué cree el pastor acerca de estas puertas abiertas. Pastor. Gracias, Nietzsche. Claro que sí. Estuvimos hablando de que el 24 de diciembre del año pasado, 2024, el jubileo católico se inauguró con la apertura de 5 puertas específicamente, que son la puerta, la principal de todas, la puerta de la Basílica de San Pedro. Pero también se abrió la puerta de San Juan de Letrán, la puerta de Pablo, la puerta de Santa María la Mayor, ahí hay 4, y una 5ª puerta que se abrió fue en la cárcel de Roma. Es interesante que ellos le llaman portales a estas puertas. Y entonces estuvimos comentando en la programación de esta mañana, en el mensaje de esta mañana, de que la intención de abrir estos portales era entrar a otra dimensión, Nietzsche, para contactarse ellos con entidades, bueno, en el caso del jubileo católico, con Dios y su espíritu, bueno, en una dimensión más elevada. Y esto ocurrió en el jardín del Edén. ¿Recuerdan cuando el diablo le dijo a la serpiente, el diablo le dijo a Eva que si comes del árbol prohibido, de la fruta del árbol prohibido, tendrás un conocimiento superior? Vas a entrar en una nueva dimensión. Vas a tener un conocimiento superior que te llevará a tener el conocimiento de Dios, del bien y del mal, y de ser como Dios, además de que no morirás. ¿Qué está ofertando el jubileo que comenzó con Francisco y ha seguido ahora con León XIV? Pues superioridad espiritual, la capacidad de entrar en una dimensión de conexión con el Espíritu Santo y con Dios mismo, y también la condonación de los pecados, el perdón de los pecados. Todo peregrino, como le llaman, que vaya al Vaticano durante este año y hasta el cierre del año jubilar, que será el 6 de enero del próximo año 2026, y atraviese esas 5 puertas o portales, tendrá los beneficios ya señalados. Interesantemente, vimos también que el CERN, CERN, es el laboratorio físico que está allá cerca de Ginebra, Suiza, de investigación astronómica, atómica, científica. Es un laboratorio con unas maquinarias especiales que atraviesan una especie de túnel del tiempo, donde se conectan con entidades superiores de una dimensión superior a la humana, y al estar en contacto con esas entidades, ellos tienen entonces la capacidad de descubrir los orígenes de la materia, el origen del universo, porque descartan a Dios, tienen que buscar otras fuentes superiores, y también del conocimiento terrenal
pero en un plano superior a lo que provee la capacidad de nuestro cerebro humano. Así es que algo parecido está haciendo el Vaticano, pero en la esfera espiritual, con los portales que se abrieron el año pasado. Comenzaron a abrirse las puertas el 24 de diciembre, como dijimos, y los siguientes días se fueron abriendo las otras puertas. Ahora, ¿qué ocurre cuando el ser humano atraviesa esa línea divisoria prohibitiva, que es la esotérico, que quiere decir lo espiritual desconocido, entrando al terreno de lo espiritualista, el espiritismo, donde el que reina allí es el demonio, porque la religión del diablo es el espiritismo? ¿Qué ocurre entonces? Que el ser humano llega a estar sometido. Decíamos que el ser humano entonces se somete a la voluntad de su amo, y todo aquel que hace la voluntad de uno de los seres que están regenteando el universo, entonces es esclavo de aquel a que lo sometió. A Dios para justicia, pero el sometimiento de Dios es verdaderamente placer, dicha, felicidad y gozo. Pero el sometimiento al diablo, aunque él ofrece estas mismas cosas, termina por supuesto en tragedia, en destrucción, en muerte, que es lo que ocurre cuando el ser humano entra en estos pactos diabólicos, como hacen muchos famosos, por ejemplo, las llamadas personas de la élite, las personas de renombre, las personas famosas en el mundo, que les llaman como celebridades. Han oído la expresión, ¿verdad? Esas celebridades, muchas de las cuales tienen contacto, pactos diabólicos. ¿Qué les ofrece el diablo? Les ofrece fama, dinero, éxito y protección. Sea usted un deportista, entonces le da los récords olímpicos, los récords deportivos, las capacidades de obtener los logros atléticos, pero también a los artistas, también a los políticos, a los empresarios, les promete riquezas y les promete justamente lo que Lucifer, ya convertido en Satanás, le ofreció a Cristo cuando le mostró allá en la cima del monte: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. La respuesta bíblica de Cristo fue: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Cristo no aceptó la propuesta del contrato, contrario a lo que han hecho miles y millones de seres humanos que ante la oferta de Satanás han dicho: entro en pacto contigo. Y ahí entonces la desgracia. ¿Qué ha ocurrido? Inmediatamente se comenzaron a abrir estos portales de comunicación con entidades superiores, como pasó en el Vaticano precisamente. La apertura de la primera puerta o portal fue el 24 de diciembre, lo hemos dicho varias veces. Justamente esa misma semana, que fue la última semana del año, del 24 al 31, el 29 específicamente, ocurrió en los cielos una desgracia con el avión que estaba aterrizando en Corea del Sur. Al aterrizar, el tren de aterrizaje, las gomas delanteras no abrieron, se estrelló en la pista, comenzó a rodar y entonces perdió el balance chocando contra un muro. Saldo trágico final: 179 fallecidos. Inmediatamente se encendió el avión y hubo esta desgracia, esta catástrofe. 2 personas del equipo auxiliar del vuelo quedaron vivos, aunque muy mal heridos. Muertos 179. Ahí arrancó, amables amigos y hermanos, un serial de eventos en los cielos. Recuerden dónde están las entidades: en los aires. Comenzó precisamente a ocurrir una serie de fenómenos de accidentes de aviación en el mundo entero. Al poco tiempo también hubo el choque aquel del avión que estaba aterrizando en el aeropuerto Reagan en Washington, al chocar con un helicóptero militar en prueba, y todos los ocupantes tanto del avión como del helicóptero fallecieron. Continuaron los desastres aéreos en los Estados Unidos, en avionetas, en aviones de carga en diferentes partes del mundo, y entonces tuvimos ya otra vez en este año
de los portales abiertos del jubileo, el terrible accidente también allá en la India. 260 personas fallecidas, wow, incluyendo unas cuantas decenas en tierra cuando el avión, esta vez era despegando. El avión con que comenzó el asunto de los portales abiertos fue aterrizando. Este fue despegando. Menos de un minuto del ascenso ocurre el terrible accidente. Sin contar accidentes en Sudamérica, en África y en diferentes partes del mundo. He simplemente señalado los accidentes grandes que tuvieron un saldo numérico bien importante, pero prácticamente cada mes está ocurriendo un desastre importante con pérdida de vidas, aparte de los incidentes que no han terminado en muerte, pero que son prácticamente cada día. Estamos mirando que un avión se devolvió, que tuvo que regresar, que hubo un susto en el aire, que tuvo que buscar un aeropuerto alterno para aterrizar, y muchas situaciones que se están dando en el mundo de la aviación. ¿Cuándo había ocurrido esto a este nivel? Nunca. Esta es la primera vez que está ocurriendo en los aires. Aparte entonces de desastres en diferentes partes del mundo, justo después de la apertura de estos portales. ¿Recuerdan, por ejemplo, un terremoto que hubo en Japón? ¿Recuerdan también los fuegos allá en Palisade, California, donde están las viviendas de estas celebridades, de estos famosos actores y actrices de Hollywood? La gente que está en las películas y demás, que tienen un barrio exclusivo. Bueno, ese barrio fue prendido en candela, y ustedes saben las pérdidas en vidas, en cosas materiales también. Y bueno, esto acaparó los titulares de los periódicos por mucho tiempo, y se parecía que no iba a terminar nunca ese fuego. Desastres en diferentes países. Bueno, acá en Dominicana nos ha tocado también con lo que ocurrió con el desplome del Jet Set. Ustedes saben, cerca de 240 personas fallecidas. Dicen que cerca de 200 afectados físicamente, que fueron 180, 190. Creo que vi la cifra última de las personas que también debieron ser hospitalizadas. Una catástrofe de magnitud inaudita en el país. Jamás había ocurrido algo de esa magnitud en un centro de diversiones nocturno. Bueno, pues ocurrió, como están ocurriendo desastres de una magnitud increíble como lo que está padeciendo, y lo pongo en presente porque todavía se está inclusive en el conteo de los fallecidos ahí en Texas, incluyendo muchísimos niños o niñas en este caso, porque se trata de un campamento de 750 niñas que estaba llevándose efecto en un poblado. Bueno, pues la cifra hace rato que cruzó los 100 y contando, además de pérdidas millonarias de miles de millones de dólares, porque todo ese poblado fue devastado. Hay aún muchísimas personas, dice que docenas de personas desaparecidas. Ojalá deseáramos que todas aparecieran con vida, pero quién quita que de esas docenas que hace días que no se sabe de ellos, pues ya hoy sean cadáveres y se sumen a la lista del conteo de los que han fallecido. Todo esto en unos meses desde que se abrieron los portales. Todavía tenemos que esperar hasta enero, cuando se cierre, a ver cuáles desastres en el aire, en tierra y en el mar van a estar ocurriendo. Y ni mencionar que este ha sido el año donde el tema de la guerra ha afectado más en el mundo, contando lo que acaba de ocurrir allá en el Medio Oriente con estos ataques de misiles balísticos hipersónicos, como le llaman, como los que tiene por ejemplo Irán en los 12 días, y esta arma nuclear usada por primera vez por los Estados Unidos, que dice que rompe búnkers con más de 150 metros de profundidad y llega hasta allá. Eso nunca en la historia había ocurrido algo similar, y esta vez pasó. Otra vez esos misiles que van por el aire. ¿Quién está dirigiendo los aires? Dijo yo. Agencias en los aires que son demonios, dice Efesios capítulo 6. No es contra principados y potestades, sino contra entidades diabólicas que están en los aires.
Y es interesante, ¿verdad? Entonces, el mundo está en una ebullición, tocando tambores de guerra, hablando de la posibilidad de tercera guerra mundial, hablando de la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde allá desde el Medio Oriente pasan los barcos petroleros que abastecen al mundo de combustible, pero también permiten que otros buques sean abastecidos para que traigan la provisión en la cadena de suministro al resto del planeta. Si eso ocurriera, y Apocalipsis 18 dice que va a ocurrir cuando los marineros se paren en las aguas a decir, se ha derrumbado nuestra economía porque ya no podemos mercadear, en el contexto de lo que son las plagas que caerán cuando la gracia se cierre. Es indiscutible de que estamos en una etapa peligrosa donde cada vez más el diablo está tomando más control y donde cada vez más el espíritu de gracia paulatina pero seguramente y progresivamente se está alejando de la tierra. Así es que esto es en el marco de lo que ocurre con el asunto de la apertura de los portales que tratamos esta mañana, pero estas pinceladas explicativas no las habíamos dado y era, creo que oportuno que lo hiciéramos esta vez. Así es que conecten este breve resumen con lo que hablamos esta mañana en relación a los portales abiertos. Es interesante, pastor, que justamente muchas personas yo sé que pensarán, dirán, no, eso son especulaciones, de que los aviones están cayendo y que tiene que haber alguna conexión. Pero mis queridos hermanos, mis amigos, es como algo, como no tiene explicación. Justamente se abren las puertas y comienza un suceso sobre otro, cuando debería ser todo lo contrario. Si se abren las puertas para que el Señor bendiga, debería haber bendición, protección, y ha sido algo como misterioso, de que se abren estas puertas y comienzan desastres, comienzan situaciones, y que aviones cayéndose, y que la gente temerosa de tomar un vuelo, porque óyeme, cada vez que siempre pasa un incidente. Yo tuve un cuñado que tuvo casi a desmayarse con un avión, una turbulencia, algo, y entonces es algo misterioso, pastor, que justamente abren las puertas, comienzan los incidentes. ¿Qué será entonces ya al final cuando ellos determinen que se acaba el año del jubileo, cuando comiencen a cerrar estas puertas? ¿Qué pasará entonces? Porque ellos tienen un contexto que ellos dicen que para que los pecados míos sean perdonados yo tengo que pasar por estas puertas. Y si entonces cierran la puerta y yo no he logrado pasar por estas puertas, ¿qué realmente pasará? ¿Es algo real de que al pasar por las puertas los pecados son perdonados? ¿O hay un método bíblico que desmienta estas cosas que ellos están diciendo? Bueno, cuando los inconversos no quieren aceptar las maneras en que Dios permite que ocurran las cosas y los mensajes de Dios para que la humanidad despierte, entonces comienzan a utilizar una expresión acusatoria y defensiva al mismo tiempo, y es la siguiente: esos son teorías de conspiración, esos son conspiranoicos, esas son personas que no están verdaderamente diciendo la verdad. Todo lo que nosotros dijimos esta mañana en el tema, y si no lo han visto, pues procuren verlo, y lo que estamos diciendo en estos minutos, que es sencillamente una pincelada, vamos a decir, de añadidura a lo que hablábamos esta mañana. Nada de eso, queridos amigos y hermanos, es teoría conspiranoica o teoría de conspiración. Estamos hablando con hechos, con cosas que ustedes leen en la prensa, que ven en las redes, que pueden estar en contacto con ellas y son reales. No es teoría de conspiración que en este periodo de 6 meses, 6 meses y medio, han ocurrido situaciones y eventos en los aires como nunca había ocurrido en la historia de la aviación mundial. Y eso nos han dicho también personas que no son religiosas. Y lo que podríamos estar mirando de aquí al cierre, pues sencillamente preparémonos primero espiritualmente. Antes del cierre de las puertas del jubileo, el 6 de enero, el próximo año, podrían estar ocurriendo cosas, así como el inicio fue marcado porque comenzaron a caerse aviones, a accidentarse aviones y situaciones en tierra también y desastres de diferentes índoles. A medida que pase el tiempo, la Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, no de mal en mejor. El mundo no va a mejorar. Esperen por ahí también desgracias en el término de lo económico.
Nunca el dólar había estado en una baja como lo ha estado en estas últimas semanas, y estoy hablando de cosas recientes. Y métanse simplemente a mirar las noticias de los Estados Unidos, que son por lo menos las más equilibradas, no las que están tendenciadas con un partido u otro, sino las que son más objetivas, menos parcializadas. Las noticias de Europa también, que eran lo mismo, por eso están abocando a la necesidad de implementar a nivel mundial la moneda no física, no en papeleta real, sino virtual, ¿verdad? La moneda virtual también desde hace años se está hablando de esto, pero ellos entienden que ha llegado el momento ya culminante, donde van a tener que hacer esfuerzos desesperados, y eso va a traer, por supuesto, una situación con la economía mundial, como lo está también ocurriendo con el asunto de los aranceles que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos, el despido de cantidad de obreros. Ayer mismo salió una noticia de que 1.300 funcionarios de diferentes instituciones del gobierno han sido despedidos esta misma semana. Wow. Se le mandó su carta de renuncia, y esto afecta a miles de familias, con un plan que viene ahora de quitar los fondos a cantidad de instituciones de beneficencia, incluyendo entidades de salud que tenían que ver con la salud pública, y de los seguros a los ciudadanos norteamericanos y a los residentes norteamericanos, y también a algunas instituciones que tienen que ver, incluyendo religiosas, con favorecer a las personas más vulnerables en los Estados Unidos. Quiere decir que todo este panorama pinta a que al atravesar portales y al tratar de entregarle la soberanía individual humana a los demonios, las cosas no van a marchar sino para mal, y que esa oferta del diablo de que todo esto te daré, los reinos del mundo, si me adoras, y que vas a ser como Dios, y que no morirás, y que te va a ir bien, y que vas a ser muy sabio, se inscribe ante la filosofía satánica de que pecas que te va a ir bien. No es así. Cuando tú entregas tu vida al diablo, sencillamente el diablo va a hacer de ti lo que quiera, porque se va a convertir en tu amo. La recomendación en este caso, que en vista de que los tiempos van de mal en peor, como vemos también en la estatua de los metales que vio allá Nabucodonosor, y que Dios a través de Daniel pudo descifrar el enigma de qué significaban aquellos metales, que era la sucesión del reino. Comenzó con oro y terminó con tierra. Así es la degeneración de los metales. Del oro pasó a plata, pasó a bronce, pasó a hierro, pasó a una mezcla, y finalmente allá, bueno, lo que más predominó fue precisamente el barro, la arcilla. Quiere decir que los reinos del mundo van en decadencia, no van en ascenso, hasta que todo culmine con la destrucción de los reinos del mundo y se establezca el reino de Dios, que no será dado otro reino y que permanecerá para siempre, el reino en el cual nosotros debemos alistarnos para vivir, porque es la promesa salvífica que Dios está ofertando al mundo y que debemos nosotros aceptar. De lo contrario, entonces tenemos las dos posibilidades. Sería entonces el reino del diablo, que implica destrucción y muerte eterna. Por eso decíamos esta mañana que las dos posiciones o los dos programas de gobierno deben exponerse a la humanidad para que nosotros podamos elegir. Así como Dios presenta el plan redentivo, nosotros tenemos que saber, y parte de la regla del juego, por decirlo así, que el diablo también haga saber de alguna forma lo que va a hacer y cómo lo está haciendo. Y está todo descrito para que nosotros usemos la sabiduría y escojamos el camino del bien. Usted sabe que, estoy hablando acerca de las puertas, pastor. Me acuerdo que en los tiempos de Israel hubo un rey que cayó en apostasía y estaba buscando la respuesta del Señor, porque estaba en guerra. Y él entonces hizo algo que él mismo había prohibido, que él mismo había condenado, y que toda aquella persona que hiciera aquel acto abominable iba a ser asesinada. Él fue donde una pitonisa a pedir o a consultar la anuencia de ya un profeta muerto. Muchos de los que están escuchando saben que estoy hablando de Saúl. Yo entiendo que en esa ocasión él abrió una cierta conexión, una cierta puerta con lo que él, como rey de Israel y como representante de Dios, había prohibido, porque Dios le había dicho que no se consultaran a los muertos. ¿Consultará el pueblo de Dios a los muertos o a los vivos? Entonces, esto mismo es lo que yo veo que está pasando en el mundo.
esta cierta conexión con las cosas que Dios ha dicho que no son las que están abriendo estas puertas y están dimanando lo contrario de lo que dice la Escritura. Dice que Dios derramará su espíritu sobre todo aquel que le obedezca. Entonces en esta ocasión se está derramando demonios. Así es. A través de estas puertas. Por eso ustedes ven, mis apreciados hermanos, cómo está la situación, cómo los padres matan a los hijos matan a los padres, y se ha dado como un desenlace de crímenes y olas entre las familias que no tienen como explicación, no tienen como pie ni cabeza. Entonces son como cosas que cuando uno le escucha, uno dice, oye, pero ¿será esto cierto? ¿Será esta manera? Y entonces en ese aspecto, pastor, es que yo, por ejemplo, me quedo pensando el tema también del sábado pasado, acerca del Día de la Independencia, como el mismo día que ellos están celebrando y brincando la libertad, pasa este desastre en Texas. Uh-huh. Como que algo como que digo yo, óyeme, ¿qué es lo que está pasando? En vez de bendición, como que algo contrario. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna conexión, pastor, entre esto que pasó en Estados Unidos y las puertas abiertas? Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. Entonces, ¿qué espíritu recibirían los que no le obedecen? No sería entonces el Espíritu de Cristo. Tiene que ser necesariamente el Espíritu de Satanás. Usted presentó un argumento bien interesante en el caso del atrevimiento del rey Saúl al atravesar esos portales prohibitivos que lo conectaron con el mundo del ocultismo. Y es justamente lo que el diablo quiere que la humanidad haga. Y lo triste es que dice que cuando estos portentos comiencen a realizarse y fuego del cielo si fuera posible y cantidad de hologramas a través de la inteligencia artificial y todos estos blue beams, estos rayos azules y demostraciones de portentos diabólicos, el mundo va a creer que eso está conectado con Dios y el poder de lo alto, y ahí entonces el engaño de que se postrará el mundo, dice, y toda la tierra adoró, con excepción de aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Es sumamente peligroso eso entonces. Así es que por eso la advertencia de velar y mirad que nadie os engañe, porque estos engaños van a ser tan finos, tan sutiles, que solamente los que tengan una conexión directa con la palabra de Dios y estén andando a la luz de las Escrituras y pidiendo el verdadero Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, estarían eventualmente en capacidad de darse cuenta y de conocer los ardides, las trampas, los engaños, que de manera muy sutil, pues el enemigo presentará al mundo entero que estará entrampado en sus garras. Wow. Bueno, mis hermanos, hasta ahora entiendo bien claro las respuestas de nuestro pastor Leonardo Robles, esperando que se haya entendido bien claro que a través de estas puertas o portales, como portales, esa es la expresión espiritista. Portales, no está saliendo más que otra cosa que los demonios, en vez de ser un derrame de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por este sábado tan hermoso y por la intervención del pastor Leonardo Robles en esta tarde. Que el Señor me le siga bendiciendo. La paz de Cristo esté con ustedes.